Efraín Barón. Para mí, tengo que la violencia nunca estalló como estalla un taco de dinamita en un barranco. La violencia fue cayendo despacito, fue haciendo nudos, fue amarrando a la gente sin que se diera cuenta. Comenzó a caer por la noche, y cuando despertamos estaba metida en medio de nosotros, manejando las cuerdas. El único que supo qué era lo que había llegado fue mi padre. Era conservador. Había nacido en Abejorral, es decir, era un antioqueño puro. Desde joven trabajaba con unos patrones en Samaria. Comenzó como recolector de café y poco a poco se fue haciendo a la confianza de los dueños hasta que se volvió concertado. Entonces le dieron una casa grande de paja porque en esa época no se usaba material. Una noche estábamos durmiendo cuando mi mamá despertó a gritos. Nos habían echado candela. Si no hubiera sido por ella, nos quemamos. Los más grandecitos sacamos a los de brazos para el patio y los viejos sacaron a los pocos corotos. Así estuvimos mirando quemar el rancho y temblando de miedo hasta que aclaró. En eso no entendía mucho de política porque tenía 16 años. Era el año 47 y a mi padre lo querían sacar de la finca por envidia, porque él no contrataba sino trabajadores conservadores. Pero él qué podía hacer si era la orden del patrón. Esa noche yo me emberraqué y le dije al viejo: pongamos la denuncia, vámonos a poner en conocimiento de las autoridades lo que han hecho. Sí, dijo mi mamá. Eso fue el veneciano. Si nos quedamos manicruzados, esos sinvergüenzas siguen haciendo daños. ¿O es que no hay autoridades para castigar a los liberales?, preguntó Julio, mi hermano mayor. Yo lo que es no dejo esto así. Mi padre no chistaba nada, apenas nos miraba. Si usted no hace algo, lo hacemos nosotros, dije yo. ¿Acaso es que los conservadores no somos gobierno? No, esto no se puede quedar así, dijo Julio. El viejo se levantó y dijo: recojan los corotos y vámonos para donde Aníbal, otro concertado, y después nos echamos para Génova. Yo les doy un consejo. En esos bochinches, la única manera de conservar la vida es no meterse en nada, no ver nada, no oír nada, callarse todo. Lo que se viene es cosa jodida, y si ustedes quieren vivir, esa es la consigna. Nos emberriondamos, pero de nada valió. El viejo arregló las cosas en una bestia y salió para Génova. Julio no quiso seguirlo y se apartó. Yo quedaba de mayor y me dio sentimiento no acompañar al par de ancianos. Mi hermano fue a parar a la policía, se presentó, contó lo que le habían hecho y ahí mismo le dieron el uniforme. Después supimos que lo habían matado en el Cebollal, cuando hacía una comisión. Lo pajarearon por la espalda. En Génova nos pusimos con el viejo de arrieros. En eso no había carretera y todos llevaban mulas. Eran manadas de mulas. Las 10, las 12, las 24 mulas. De Génova salíamos a un punto llamado el Cedral y de allí nos metíamos al Alto de Guacas a caer sobre el Pijao. De Pijao bajábamos por una brecha a coger el Río Verde y por ahí hasta Armenia. Se gastaban 8 días en la jornada. Los caminos eran puros barrizales, las mulas caían entre el barro y quedaban atascadas. Tocaba descargar y meterles un palo por el culo para que se pudieran parar. Pegábamos mucho, pero por lo menos no había bochinche. Uno podía andar por esas trochas de noche y no pasaba nada. Nadie lo asustaba ni se oía decir qué tal y tal cosa. Esa cordillera era sana. Pero entonces, un domingo que salí al pueblo a un lado del puente, vi que aparecía un humito. A mí se me hizo como raro, era un humito azul y no se veía candela. Bajé por un lado, me acerqué, aparté un matorral que había y ¿con qué me encuentro? Con que el humito salía de don José, otro arriero que como nosotros venía huyendo de la violencia, aunque él era liberal. Lo habían medio matado a machete y le habían prendido candela a la ropa. Cuando me arrimé todavía se movía, pero ya era afinado. Yo me asusté, pero me acordé de mi papá y no vi nada. Me volví para la casa, no le conté al viejo. Le dije que me iba a trabajar fuera porque quería hacer un negocio.
Estuvo de acuerdo y entonces me hice camino ese mismo día. Salí para Armenia, pero allá no pude conseguir trabajo. Alguien me dijo que por los lados de Cartago estaban recibiendo jornaleros y para allá me orienté. A los pocos días fue 9 de abril. Serían como las 3 de la tarde cuando alguien gritó en la plaza: ¡Mataron a Gaitán! Ahí mismo la gente se reunió. Unos gritaban: ¡Viva Gaitán! Otros: ¡Mueran los godos! La gente se fue organizando en manifestación, las noticias no paraban. Que la revolución había estallado en Bogotá, que habían matado al presidente, que Darío Chandía se había tomado el poder, que en Cali los liberales habían declarado la guerra. Bueno, ¿qué era lo que no se oía? La manifestación organizada en Cartago por los liberales daba vueltas a la plaza, gritando siempre, gritando y tomando trago. La policía, al ver ese gentío, no se atrevía a hacer nada. Yo miraba desde una esquina. La gente se ponía cada vez más berrionda. De un momento a otro, yo no sé cómo sería, unos muchachos agarraron a piedra el almacén de un señor Jesús Ramírez Montes. Era un notable del conservatismo. Una vez que rompieron los vidrios, la gente se metió al almacén. Como los comercios se habían cerrado y la gente quería más trago, creo que fue por eso que iniciaron el saqueo. Se metieron por entre las ventanas y tiraron toda la mercancía a la calle. La gente se apiñó a repartirse lo que otros iban botando: whisky, cigarrillos americanos, aguardiente, galletas, panelas, vinos. Al principio eran meras cosas de comer, pero después comenzaron a jondear machetes, martillos, peinillas, varillas y gasolina. Eso fue la locura. Después del almacén de Don Jesús siguieron otros almacenes, después de la casa de gobierno, después la iglesia. A esa gente no la detenía ya nada. Como a las 10 de la noche llegó el ejército. Hizo unos disparos. Hubo algunos muertos y varios heridos, pero la manifestación se acabó. Cada cual agarró para su casa y el toque de queda se hizo efectivo. Al poco tiempo, Don Jesús fue nombrado alcalde de Cartago. ¡Qué barbaridad! Un tipo que habían dejado en la ruina. Un hombre que era rico, pero que no tenía nada más que el almacén. Verse de la noche a la mañana sin un centavo, debiendo plata. Un hombre que odiaba por tanto a los liberales que los odiaba a muerte, y lo nombran alcalde. Pues claro, comenzó la venganza. Al principio comenzó a coger presos a los liberales para encontrar a los culpables de lo del 9 de abril. Los metían a la cárcel, los zurraban, los interrogaban y los soltaban. Después, desde un puente llamado Anacaro, se veían los cadáveres amarrados flotando. Los tiraban desde el puente. Si ese puente pudiera hablar, ¿cuántas cosas no contaría? Eran 5, 6, 10 cadáveres que recogían todos los días. Por último, se comenzaron a ver llegar al anfiteatro camiones llenos de muertos. Una vez vi llegar a 13 cadáveres de una de las familias liberales que habían sido asesinadas en la vereda La María. Fue la primera vez que yo vi la violencia. A unos les habían hecho el corte de corbata. Yo no sé cómo diablos les sacaban la lengua. Se quedaban como con una corbata. A otros les habían hecho el corte de franela y la cabeza les quedaba colgando. Una muchacha bonita ella, venía desnuda con un seno en la boca, otra con el miembro del papá también entre la boca. No era la muerte lo que uno tanto le daba miedo, sino el hecho de que se le hubiera perdido el respeto. ¿Cómo se puede aceptar tanto crimen, tanta maldad? Yo era, y soy conservador, de eso me sentía orgulloso y seguro. Pero yo no me avenía con esa manera de matar. Es cierto que los liberales mataban a los conservadores, y estos se tenían que defender, pero destrozarlos así, con tanto irrespeto, me parecía un crimen. Y eso no fue una vez, ni dos, ni tres, fueron muchas veces. En toda parte oía uno los cuentos. Llegaban, cogían al jefe de la casa, lo amarraban a un poste, cogían a la señora y a las hijas, las violaban delante de él, y después mataban a todo el mundo. Otro día bajaron de otra vereda como 23 muertos, todos destrozados. Tan horrible que el mismo cura de Cartago, con todo y ser conservador, pidió a las autoridades que no los enterraran tan pronto, sino que los expusieran a la luz pública para que toda la ciudadanía se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, para que vieran cómo se estaba acribillando la gente.
Entonces los sacaron del anfiteatro y los pusieron en fila, ahí en la acera. Todo el mundo fue a verlos, mutilados, degollados, ahorcados, con la lengua afuera. A uno le habían sacado el corazón y se veía el mero hueco. A muchos hombres les habían arrancado el miembro, pero arrancado, no cortado. A unas mujeres les habían sacado la vagina. A un señor muy rico de la región lo habían picado y le habían dejado en puros pedacitos dentro de un costal. Eso lo vi yo aquella tarde. Yo no sé si estos muertos eran liberales o conservadores, porque eso no se sabía quién era, pero producía ganas de gritar al ver los cadáveres. No se conformaban con matarlos, sino que después de muertos los volvían a matar. Alguien me dijo que los destrozaban así para matarlos 2 veces. Dizque para matar la muerte. 2. Total, la cosa se puso muy fea en Cartago. Y me acordé de un tío, un hermano de mi papá, que era un hombre acomodado que vivía en Sermanuevo. Allá me le apareció un día. Diógenes, mi tío, era también conservador. Tenía capitalito e influencias y me hizo nombrar albañil de la alcaldía. Yo trabajaba en lo que me mandaba sin meterme con nadie. En esas fui a pintar la casa municipal. Ahí me tocó que ver cosas jodidas también. Un día estaba yo rebozando por fuera una de las paredes de la cárcel. Un lado que no se veía desde la entrada de la casa municipal ni desde la entrada del calabozo. Estaba yo eche rebozo para después pintar. En la cárcel había un poco de detenidos, entre ellos el cabecilla de una banda liberal, un tal Francisco Arango, llamado Temblor. De golpe llegaron un alférez de la policía y varios agentes abrieron la puerta del calabozo y al ratico oí 4 o 5 detonaciones. Yo de curioso me arrimé por la puerta y vi a Temblor arrodillado contra la reja, ya muerto, todo perforado por los agujeros, y al alférez que le estaba diciendo a los agentes estas palabras que yo mismo oí con mis oídos. Bueno, si algo sucede, ustedes digan que el tipo me atacó y que yo tuve que proceder. Los agentes le contestaron: como ordene, mi alférez. Después reunió a los presos y le dijo: si alguno de ustedes abre la boca, acompaña a Temblor. Los tipos dijeron que sí, que perdiera cuidado. Pero un día uno de ellos me contó que el finado se le había arrodillado al alférez pidiéndole misericordia y que el hombre le dijo: esto es una orden. Al rato llegó el juez promiscuo al levantamiento del cadáver y el Temblor estaba en medio de la guardia con un cuchillo en la mano. A mí me hicieron declarar y yo dije que no había visto nada. El alférez me felicitó y a los 8 días el alcalde me llamó y me dijo: hombre Efraín, usted es un cliente muy fiel. Alguien lo recompensará por eso. Por ahora, usted seguirá ganando como hasta ahora, pero usted va a prestar sus servicios al directorio conservador. Y así fue. Del directorio me llamaron. Se acercaban las elecciones del año 50 y en la casa del directorio había una oficina que recibía las declaraciones de los liberales que se volvían conservadores. Eran los recalzados que llamaban, o los volteados, los que se cambiaban de partido. A algunos liberales, buenas personas que se les hubiera comprobado buena fe y buena conducta, que fueran honrados y trabajadores, el Partido Conservador les daba la oportunidad de renunciar a las ideas liberales y de meterse en el conservatismo. A mí eso no me parecía malo porque al fin y al cabo uno era liberal o conservador sin saber por qué. Uno solo sabía que su padre era tal o tal cosa y uno cogía esa corriente. Ahora, con el recalce el tipo escogía lo que más le convenía a conciencia, porque lo que más le convenía era mantener la vida. Por eso yo estaba de acuerdo con el recalce. El recalce era aquí así. El cliente llegaba a la oficina y decía: yo quiero ser conservador. Entonces un escribiente le tomaba una declaración que decía: yo, fulano de tal, renuncio a las filas del Partido Liberal para pertenecer a las filas del Partido Conservador y convengo en votar por los candidatos de ese partido, Gloria de Cristo y la Patria. El tipo firmaba delante de los testigos, uno de los cuales era yo, que también firmaba la declaración. Por esa oficina pasaron muchos, pero muchos. Entraban asustados y salían como si los hubieran castrado.
pero al fin y al cabo salían con vida y lo más importante, podían seguirla conservando. Se habían vuelto conservadores. En vísperas de las elecciones, nos reunieron a los que habíamos servido como testigos del recalce y nos entregaron unos revólveres nuevecitos, lindos, con varias cargas, las cédulas de los recalzados a los que habíamos atestiguado, unas boletas para que los clientes almorzaran o desayunaran en un restaurante y un papel que servía como salvoconducto para llevar el revólver. El día de las elecciones mis recalzados iban llegando. Los reuní a todos y nos fuimos a votar. Les hice hacer fila y cuando iban llegando a la mesa les daba la papeleta con que debían votar y la cédula. Ellos votaban y después yo les daba la boleta para que fueran a comer. Y así fue. Por ahí a las 4 de la tarde ya habían votado todos mis clientes. Solo hubo un caso de un tipo recalzado que me llamó aparte y me dijo: yo no quiero votar por la lista que usted me va a dar. Yo prefiero votar en blanco. Yo le dije: bueno, si usted me jura no decir nada, vote por quien quiera. A mí no me parecía bien eso, obligar a votar contra la voluntad. Si aceptaban el voto que yo les daba, pues bueno, aceptaban votar libremente. Pero si no aceptaban la papeleta, pues yo no los iba a obligar, con tal que no me chivatearan. Inclusive, al hombre que me protestó el voto yo le di la papeleta para almorzar, porque no se me hacía justo negársela. Pero el tipo me chivateó. Seguramente él era anzuelo, y yo caí como un pendejo por confiado. Al otro día me mandaron a pedir el revólver que me habían regalado y comencé a notar cosas raras. Resulta que cuando el alcalde me felicitó, me presentó también a todos los mandamases del conservatismo y les dijo: a este muchacho tienen que protegerlo, es muy valiente, muy fiel y va a trabajar con ustedes. Desde ese día esos señores me saludaban muy atentos, me conversaban y me invitaban a 1 o 2 cervecitas y así era siempre. Pero desde aquellas elecciones me dejaron de saludar y eso se me hizo pensar que aquel me había aventado y que lo mejor que podía hacer era volarme cuanto antes. Y así lo hice. 3. Me fui a trabajar al campo, a jornalear en fincas, cogiendo café, deshiervando, tumbando monte, cuidando ganado, lo que fuera. Así de finca en finca. Un día, otro día allí. En esas duré como 1 año hasta que un día, estando en Puerto Rico en una finca de un señor José Pinzón, cogiendo café, llegaron 2 tipos a trabajar. Venían de Sevilla, mal encarados, eso sí, y según decían, liberales. Una mañana, que estábamos desayunando, preguntaron: ¿cuál de ustedes son fulano y fulano? Los que eran se pusieron pálidos y hasta se les derramó el caldo que estaban jartando. No dijeron nada, sino que echaron a correr. Los hombres se pararon con calma, apuntaron y dispararon. Uno de los muchachos quedó enredado en una cerca y el otro ni siquiera alcanzó a llegar. Se acercaron, los remataron y se volvieron en silencio a donde nosotros estábamos. Nos dijeron: eran 2 recalzados, 2 traidores que merecían morir así. Y queremos decirle a ustedes también que a los pájaros les sucederá lo mismo y a los gos igual, si no salen de la región. Fue entonces cuando me dije: no, esto es imposible. Me voy para la ciudad a trabajar. Allá por lo menos hay paz. Pero ¿cómo hacerlo sin libreta militar? Lo mejor es presentarme al cuartel para conseguir la libreta. Tengo 20 años y me aceptarán. Dicho y hecho, me presenté a la alcaldía de Sevilla. Un sargento me recibió y dijo: ¿de dónde es usted? De Caicedonia, respondí. No dije que Samaria porque esa región era de mayoría liberal y no me aceptaban. En el ejército no aceptaban ni costeños porque eran muy flojos y salían corriendo, ni gente nacida en zonas liberales porque se unían a las guerrillas. En el cuartel, cuando nos entraban, nos contaban las historias del capitán Silva en los llanos orientales, que se había levantado con toda la guarnición y se había unido a la chusma del tal Velázquez, un liberal que comenzó la violencia en el Meta. ¿Cuántos años tiene?, me siguió preguntando el sargento. 20 cumplidos. ¿Tiene fe de autismo? Sí, mi sargento, aquí está. La miró y me dijo: pero usted aparece como nacido en Samaria. Sí,
Pero fui criado en Caicedonia y en mi familia todos somos conservadores, respondí. Me miró de arriba abajo, me dio un papel con un sello y me mandó para la guarnición del ejército. Allá había gente de muchas partes. Al otro día nos metieron en un tren lleno de reclutas y que siguió recogiendo por todo el camino, y a los 8 días llegamos a Ipiales, al batallón Cabal, donde nos reunieron en la plaza de armas. El capitán Salcedo, que era el que nos recibía, nos echó un discurso sobre la patria, sobre el deber que teníamos todos los colombianos de servirle con abnegación y desinterés, porque la patria era la madre de todos los ciudadanos. El discurso fue larguísimo y al final dijo: «Efraín Barón, un paso al frente». Yo me quedé tieso. No sabía de qué se trataba. No había hecho nada malo. Acababa de llegar y en el tren hice todo lo que me habían ordenado. Al fin, como pude, di el paso al frente y entonces el capitán dice: «Quiero presentarles a este muchacho ejemplar, que no dudó en ponerse a órdenes de las autoridades cuando la patria lo llamó a servirla. ¿Por qué? Porque él ama a su patria como a su madre, como a la vida misma. A él no tuvimos que ir al monte para traerlo. ¿Qué dirían ustedes de un hijo que cuando la madre se está muriendo, el padre tenga que llevarlo obligado a la casa para ayudarle a cuidar a la enferma? Es un buen hijo. En cambio, Efraín Barón vino solo, vino como voluntario, golpeó en las puertas del cuartel y dijo: «Estoy dispuesto a sacrificar mi vida si fuera necesario para defender mi patria del comunismo, del ateísmo, de la revolución y el bandolerismo, que son los verdaderos azotes que castigan a Colombia, por el solo delito de ser fiel a la religión católica, a Dios y a la paz». Y entonces me pregunta: «¿Sí o no, Efraín?». «Sí, mi capitán», respondí. A mí no se me olvida ese discurso, lo tengo grabado en la cabeza como si me lo hubieran escrito adentro. Porque la felicitación de mi capitán me devolvió la vida. Además, ese discurso sobre la patria y la madre nos lo repetía todos los días, hasta que nos lo aprendimos de memoria. Después nos dieron el uniforme, nos pelaron y nos purgaron. Comenzó el entrenamiento. 3 meses obedeciendo, aguantando malos tratos, hambre, aprendiendo a limpiar el fusil, aprendiendo a disparar y repitiendo el discurso del capitán Salcedo. A los 3 meses nos formaron y me dijo mi coronel: «Un paso al frente, los que quieran ir a combatir a los llanos orientales». Yo di el paso al frente sin saber por qué. De los 1000 reclutas, 750 se ofrecieron como voluntarios. Al ejército no le convenía llevar al llano sino puros voluntarios o gente fiel al gobierno, porque según supimos después, muchos se unían a la chusma liberal. Aljure, por ejemplo, que siendo cabo se unió a los revolucionarios. A los voluntarios nos ordenaron entregar la dotación y por la noche salimos en buses. A la madrugada llegamos a Popayán, comimos y como a las 9 de la mañana salimos para Cali. Llegamos al batallón Pichincha, donde nos reunieron y nos dijeron: «Ustedes van en comisión, van a combatir a la chusma liberal, estén muy alerta, no anden desprevenidos». Nunca nos hablaban nada de política, lo único era lo de la chusma liberal. No me consta que mis superiores me hayan dicho esto y aquello, pero sí bregaron a sacar el contingente que iba para los llanos, todo conservador, adicto al gobierno, porque de lo contrario era un peligro. Además, la situación estaba jodida en los llanos. Un día Guadalupe Salcedo mató en una sola emboscada a 97 soldados. Y en cambio mi coronel Castillo, en 4 años de guerra, apenas le bajó a Guadalupe 57 hombres. Eso no era nada. La chusma iba ganando la partida. Comisión del batallón Vargas que salía era comisión que tostaban, por mejor comandada que fuera. Y eso lo sabíamos nosotros, a pesar de que no nos dejaban hablar con los veteranos. Cuando llegamos a Bogotá nos repartieron en la escuela de caballería, en la de infantería, en la de armas blindadas. A mí me tocó en la caballería. Recuerdo que una noche hablábamos con un paisano de una mujer que había muerto en Samaria, que era conocida de ambos. Un teniente nos oyó, se acercó y nos dijo: «¿Finada de huevones? Finada es la que les va a tocar a ustedes con solo enfrentarse a Guadalupe. Voluntarios imbéciles». Claro, el teniente acaba de regresar de los llanos. A los 3 días nos desmontamos en el batallón de infantería 21 de Villavicencio. Esperamos 8 días el avión que nos iba a llevar a los grupos Maza en Arauca
y Páez en Yopal. Aquí me tocó a mí. Nos recibió un teniente coronel Luis Alejandro Castillo, un viejo muy rígido. Nos dijo: «Buenas tardes, muchachos. Han venido al grupo Páez, pero mucho ojo, porque aquí las cosas son muy difíciles. ¿Ven ese avión destruido que está detrás de ustedes? Pues ese lo tumbó Guadalupe, el bandolero más criminal que ha dado el llano. Aquí han muerto varios oficiales, muchos suboficiales y cientos de soldados. Sus muertes hay que vengarlas. Aquí ustedes no pueden venir a dormir porque los pelan». En el puesto nos tuvieron como 2 meses en puro entrenamiento, porque el llano es muy diferente al resto del país. Nos enseñaron a conocer el terreno, a guiarnos en el plano, a hacer emboscadas como la chusma, a investigar la población civil para saber quién era chusmero y quién no, a tratar a los llaneros para hacerles dar miedo y que nos ayudaran a nosotros los del ejército y no a los bandoleros, porque ese era el problema más jodido. Esa gente estaba toda con Guadalupe y además conocían el terreno. En cambio, uno tenía que andar con Baquiano, que a veces resultaba un auxiliar del enemigo, y para ajustar, ellos sabían quién era del ejército, pero nosotros no podíamos distinguir quién era de la chusma. Mi coronel decidió meter varias comisiones de civil vestidos como ellos. Nosotros fuimos de los primeros que recibimos entrenamiento para actuar como civiles, como contraguerrilla, haciendo lo mismo que ellos. Pero de nada valió. Los chusmeros están muy bien organizados, siempre sabían dónde y cuáles eran las comisiones. Se habían repartido el terreno y si encontraban una patrulla, así fuera de civil, sabían que era del ejército, y ahí mismo, sin preguntar nada, los encendían a candela. Pero si la cosa no valía con la chusma, sí valía con los civiles, porque logramos engañarlos y conseguir información de dónde estaban los levantados, cuántos eran, cómo se llegaban, dónde operaban. Además, si estas comisiones necesitaban ya fuera una res, un poco de plátano, etc., la gente lo daba con gusto, y cuando no lo daba, nosotros se lo quitábamos a la fuerza, y los que salían como culpables eran los chusmeros. También podíamos saber quiénes eran los auxiliadores de ellos, y claro, los castigábamos para dar ejemplo. Pero ni con esta los bandoleros se dejaban. Todo lo más que lográbamos era castigar a los civiles mientras la chusma nos castigaba a nosotros. De Yopal salí para un puesto que había en un punto llamado Mundo Nuevo, y después para otro cerca de Maní. Allí fue donde comenzamos a operar como comisiones de civil. Vivíamos como la chusma, ande para arriba y para abajo, por los lados del río Cusiana, todo el día entre el monte. Los primeros días nos dio miedo porque no habíamos llegado a combatir. El bautizo de fuego nos llegó un día que le tendíamos una emboscada a una cuadrilla. Nos puesteamos en una mata de monte donde sabíamos que ellos iban a arrimar para pasar la noche. Nos parapetamos bien, en el suelo, en los árboles, en los matorrales, y cuando llegaron ellos, que eran como 20, abrimos fuego. La primera vez da miedo, oír ese ruidajo, saber que cada bala lo puede a uno coronar, eso da miedo. Pero sobre todo me dio miedo fue la tierra que echan las balas cuando caen junto a uno. Sentir la tierrita por un lado y por el otro pensar que uno está en el medio. Eso sí me jodía. A veces no podía disparar por andar mirando la tierra, que sacaba los tiros. Pero después uno pierde el miedo, le coge confianza al arma, a sus compañeros y a sus superiores. Después viene algo distinto al miedo, que es la rabia. Mejor dicho, el miedo se le va convirtiendo en rabia, porque uno sabe que todo ese sufrimiento, todo ese peligro, toda esa hambre, todo ese cansancio, todas esas humillaciones que uno conoce en la guerra son debidas a ellos, al enemigo. Porque si no existiera el enemigo, uno podía servir a la patria sin joderse tanto, sin exponer la vida. Uno llegaba a las 3 o 4 de la mañana todo lavado, después de haberse levantado a las 5, y antes de poderse echar a dormir tenía que atender a las bestias, lavarlas y darles de comer. Era que uno se decía que por culpa de la chusma, hasta los animales se vuelven superiores a uno. En el Cusiana duramos casi 2 meses seguidos. Solo salimos a Yopal 8 días a descansar y a reponernos. El resto del tiempo fue dando vueltas, tratando de agarrarlos, castigando a los civiles. Tuvimos éxito 3 veces y logramos dar de baja a unos 5 bandoleros. Ellos nos mataron también 5. Total, en tablas. Gracias a Dios, estoy vivo. De Maní salimos otra vez para el puesto de Yopal.
allí sí como soldados regulares. Salimos a comisión de 8 a 10 días y regresábamos con las manos vacías. Todo lo más que hacíamos era ayudar a la aviación, controlar a la población civil, impedir el paso de los ríos y de vez en cuando defendernos de una emboscada. Como soldados de uniforme, sí nos llegaron a emboscar varias veces, y ahí sí mataron mucho compañero. Era que a nosotros los de infantería nos usaban de carnada para localizar a la chusma. Cuando ellos caían, le avisaban al comando y de allí mandaban un avión a ayudarnos. Esa era la idea. En esa sí me vi muerto una vez que me calaron una bala en el casco y lo volvieron mierda. La cabeza se me dobló hacia atrás y el golpe casi me parte la nuca. A finales del año 52 cumplí los 18 meses de servicio y me echaron para Villavicencio. Ahí me dieron mi libreta militar y a los 3 días estaba en Génova buscando a los viejos. A mediados del 53 Rojas Pinilla dio el golpe militar porque el ejército no podía controlar el llano. Claro, esas bombas de gas venenoso no mataban solo a los chusmeros, sino a todo el mundo y también a los animales. El llano en ese entonces era puro ganadero. No había agricultura y esas bombas estaban arruinando a los ganaderos, a los ricos que no ayudaban a los bandoleros, pero que con toda esa matazón de ganado estaban por decidirse a apoyar al enemigo. Y entonces Rojas dio el golpe. Desobedeció la orden de bombardear con gas y más bien decidió bombardear con hojas en que daba amnistía y garantías a toda esa gente. Guadalupe aceptó y se entregó, pero no ante el grupo Páez, porque sabía que mi coronel Castillo lo tostaba fuera como fuera, porque él no podía perdonar la emboscada de los 97. Guadalupe se entregó al batallón 21 Vargas, con la condición que les dieran a él y a sus hombres la libreta militar para poder trabajar. El ejército dijo que sí, pero cuando Guadalupe la fue a recibir no era de primera y el hombre se emberriondó, porque él quería con eso que le reconocieran todas sus fechorías como servicio militar. El gobierno, claro está, le negó la libreta y Guadalupe ya no podía hacer nada después de haber entregado las armas. La voz corrió y los que no se habían entregado se volvieron a echar otra vez para el monte, pero sin Guadalupe y sin Aljure. Sin jefes, se volvieron puros cuatreros. Para sobrevivir les tocó robar ganado y así, poco a poco, la población civil les fue quitando respaldo, porque ya no habían los ideales de antes. Al año los acabaron a todos. 4. Bueno, en el 52 volví a Génova. Allí estaba acantonado un grupo del batallón Rifles. Me presenté a un capitán rubio para lo que se pudiera ofrecer y él me dijo: hizo mal negocio viniéndose para acá. Aquí estamos es en guerra. Aquí hay más violencia que en el llano. Así era. Génova había sido de mayoría liberal. Puso los 300, los 400 votos liberales el año 48. Y cuando regresé en el 52, quedaban 15 liberales apenas. La zona la conservatizaron toda. Contaba el viejo que todo había comenzado con el asesinato de ese hombre que quemaron en el puente. Después, en venganza, los hermanos de don José mataron a un tal Miguel Hincapié, que era un dirigente conservador, en su finca La Cristalina, y desde ese día el pueblo se dañó. Habían muerto todos los días. Yo soy conservador, pero tengo que decir que fueron los de mi partido los que más leña le echaron al fuego. Cogieron de finca en finca, haciendo volar a todos los liberales y a los que no los volaban los mataban. A mí eso no me consta porque yo andaba por otro lado, pero a los viejos sí. Los conservadores, que eran minoría, se apoyaban en la policía para desalojar toda esa gente. La policía se volteaba el uniforme y hágale. Llegaban donde el cliente señalado, le daban 1 semana o 2 de plazo para desocupar. Unos salían corriendo dejando todo, otros vendían barato. Muchos se aprovechaban de eso y hoy en día tienen plata. La gente se volaba para Armenia, para Caicedonia, para Cali, y entonces comenzó a llegar otra gente. Conservadora, eso sí. Porque era la única que podía permanecer. Otros liberales como Modesto Ávila se encuadrillaban a darse candela con la policía y a defenderse. Cuentan que una vez Modesto Ávila se bajó 8 policías en la vereda El Dorado. Pero también dieron en llegar matones que obedecían al conservatismo. Me acuerdo de un Durán López. Ese sí era matón. Había sido carabinero y se paseaba por todo el pueblo con 2 pistolas y un cinturón lleno de munición.
A quien lo miraba un poquito lo mataba sin más. Le tenían pavor en Génova, pero las autoridades se hacían las bobas. Si alguien lo miraba más de 3 veces lo quemaba. Él era el que mandaba incendiar las casas y sacar a la gente. Y la policía, como era conservadora, más bien lo protegía. El ejército también lo ayudaba. Las patrullas salían en comisión por el camino, se volteaban el uniforme y se unían a los matones. Eso estaba sucediendo cuando yo llegué en el año 52. A Modesto Ávila, después de la emboscada de la policía, lo mató el ejército, pero más se demoraron en enterrarlo que en aparecer otra cuadrilla liberal que comandaban unos hermanos Fonseca de Cumbarco, que es un pueblito que queda de Génova para arriba. Después se alzaron otros en Barragán, en Aures, en Pijao. En cada pueblo había un liberal que se echaba para el monte. Surgieron así cuadrillas muy famosas. La del indio Fumanchú. En el norte del valle se levantaron otros liberales como el Tía, el Evangélico, Patecapo, Alegría, Risitas y el más famoso, Celedonio Vargas. Eran clientes violentos. Su vicio era matar policías y soldados, pero también civiles que no se avinieran con sus miras. En el lado conservador hubo terribles también, como Colacho, que de una sola tacada se llevó a 23 cristianos en la ribera, o como Algoche, como Arturito, como otros tantos. Eran los que llamaban los pájaros. Tenían como profesión defender a los conservadores, defender su vida y sus fincas, y por eso las autoridades los protegían. Andaban por las cantinas y todo el mundo les daba plata por miedo o por interés, pero a ellos no les faltaba nada. Tampoco nadie los perseguía. Los que mandaban la pajaramenta en toda esa región que va desde Génova a Aures eran Camacho y los Vargas. Ellos fueron los que propiamente conservatizaron la zona, los que mandaban, aunque no se pueda decir que se beneficiaran con tierras, ni con el robo, ni con el asalto. Se adueñaban del territorio para mandar. Era gente honorable. A los Vargas, por ejemplo, los conocí como administradores de una hacienda llamada La Tribuna, localizada en La Topacia, vereda de Génova. El patrón también era gente trabajadora, se llamaba Salomón Gil y vivía en Armenia. Cuando estalló la violencia en Génova, en el año 50, los Vargas, que eran Azarías, Octavio y Uriel, se fueron para Aures y formaron una cuadrilla, pero no para asesinar ni para robar, sino para mandar. Para eso tenían que sacar a la gente que no les obedecía, o que no se recalzaba. La idea era solamente mandar. Los Vargas tuvieron que enfrentarse en Génova con otra cuadrilla que tenía el mismo objetivo, y que era comandada por los Toros. Se contrapuntearon. No se pusieron de acuerdo y se encontraron. Los Toros resultaron derrotados, hubo varios muertos y se volaron para el Dobio, donde estaban llamando a los conservadores a poblar la tierra que les habían quitado a los liberales. Los Vargas encontraron pronto sus rivales en los Camacho. Marcos Camacho era el que mandaba y quería coger el territorio de Génova por su cuenta. Llamó a uno de los Vargas y le dijo: «Hombre, déjeme estas tierras a mí y ustedes anden para Aures». «No», le contestó Vargas. «Génova es nuestra, nosotros la conquistamos». Marcos le contestó: «Bueno, ustedes verán». Un día, uno de los Vargas le pegó un tiro a Bernardo Camacho, hermanos de Marcos, y le dejó el brazo seco. Al poco tiempo mataron en Aures a Uriel Vargas. Entonces allí entró la policía y uno de los agentes de los Vargas llevó la comisión para apresar a los Camachos. Pero como estos no eran cualquier cosa, se salieron de la casa y se parapetaron en unas pocas rocas, puro al frente de la entrada de la finca. Cuando llegó la comisión le soltaron unas granadas y ahí la dejaron. No hubo necesidad de usar tiros, así quedaron los Camacho dueños de Génova. Los Camacho eran de Caldas, de un sitio que se nombraba Córdoba. Sus padres, Cruz y doña Matilde, llegaron a Génova a manejar una finca llamada La Rochela. Eran muy trabajadores, inclusive los muchachos, pero eso sí, eran bravos. Cuando crecieron se hicieron agricultores y comerciantes. Mejor dicho, tenían un almacencito y una tierrita. Pero cuando se metieron a la política, se volvieron jodidos, muy jodidos. Y peor fue cuando les dio por mandar a organizar cuadrillas. Entonces sí fue cierto. Yo soy conservador y los Camacho también, pero yo no puedo decir que eran gente limpia. A pesar de que mataban liberales, también mataban conservadores y recalzados. Bien fuera porque no obedecían, bien fuera porque los chivateaban o por cualquier razón. Y los peores eran sus agentes que mataban lo que fuera por robar. Y entonces,
la cosa se fue degenerando. Marcos Camacho hizo una vez una masacre cerca de Génova, donde cayeron 36. Le tocó huir. Cogió para Barragán. Para allá, como ya lo conocían, lo chivatearon. Le cayó el batallón Palacé de Buga. El hombre, eso sí, ¿para qué? Era guapo. Durante 3 días se dio plomo con la tropa y no lo mataron. Se suicidó cuando vio que no tenía salida. Lo encontraron en un subterráneo con una carabina San Cristóbal, un revólver y más de 1000 cartuchos. Después de la masacre que hizo Marcos Camacho, el cura de Génova, un tal padre Bedoya, cerró la iglesia y se fue. Dijo: un pueblo así no merece tener cura. Era que él era un tipo liberal. Cuando había un enfermo o un herido conservador y lo llamaban: padre fulano, ¿qué tal está muerto? Entonces él se hacía el pendejo, para que el cliente se condenara. Pero si el fulano era liberal, ahí mismo abandonaba lo que estuviera haciendo y asistía al moribundo. Debido a eso los Camachos le cogieron bronca y lo tenían sentenciado. Después, al curita le tocó salir también de Caicedonia, porque cuando mataron a Azarías Vargas no quiso hacerle los rezos. Pero cuando los Vargas mataron a Dimas Cantor, el que había mandado a matar a Azarías, le hizo la ceremonia contra el querer de todo el mundo. De allá también le tocó que salir. De Génova no salió en esa época solo el padre Bedoya, sino también el capitán Bejarano, que era el alcalde y el comandante del destacamento. El capitán la había encontrado con los Camacho porque había puesto preso a uno de ellos, que había matado a sangre fría delante de todo el mundo a Gregorio Pinzón para quedarse con la mujer que le gustaba. Entonces el capitán Bejarano le dio miedo y se voló con los 4 soldados que tenía. El pueblo quedó sin alcalde y sin cura. Pero poco tiempo después llegó el padre Ramírez a reemplazar al padre Bedoya y llegó el capitán Lazo a reemplazar a Bejarano. Era que la gente tenía que guardar la lengua. Todo el mundo podía ser enemigo de uno si uno abría la boca. Por eso era mejor mantenerla cerrada antes de que se la abrieran a uno para siempre. Era la única forma de defenderse de la violencia, porque ella no respetaba nada.